los despidos que estamos escuchando todos los días, lamentablemente, ¿no? Pero la realidad es que ayer la gente de ATE hablaba y mencionaba todo el tiempo de que es ilegal estos despidos que se están haciendo. Digamos, ¿resulta lícita esta medida que se está llevando a cabo? Queremos saber, ¿no?, cuál es el régimen legal de los contratos de empleado público, saber un poco qué gira en torno a todo esto, y para eso tenemos a Tamara Rossi, que es de la DEFE, Defensoría de Laburantes, abogada laboral también, para que nos traiga un poco de luz sobre estos temas, ¿no? ¿Cómo es el proceso, ¿no?, de los contratos públicos, digamos, de los trabajadores? ¿Realmente es legal todo lo que se está haciendo? Definitiva y clara es que no, no es lícito y no es legal la medida que se está llevando adelante no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino a lo largo y ancho de todo el país con los trabajadores y las trabajadoras del Estado, ¿no? Ajá. Estos despidos resultan ilegales en principio, y eso es importante dejar. Ahí empiezan quizás a veces las especulaciones de, bueno, pero está bajo este régimen, bajo este otro régimen, es contrato, no es contrato. Bueno, en todos los casos son irregularidades previas quizás que le dan esta posibilidad al Estado, pero que de todos modos esos despidos o esas finalizaciones de los vínculos resultan ilegales y ilegítimas. Tamara, pasa esto, ¿no? Da la sensación, porque mucho no se explica, pero una persona, 20 años, con contratos, ¿no?, que se van haciendo, se van renovando, en definitiva se genera una situación de relación laboral, por más que esté con contratos hace tantos cantidad de años, se genera el vínculo. Claro, por supuesto. Los criterios y los plazos por los cuales se pueden llevar adelante las renovaciones de contratos, y cuando eso excede que varía según el tipo de contrato que se trate y demás, ya estamos hablando de una relación laboral que se puede o que se debería de alguna manera interpretar como una relación laboral estable, Claro. es decir, susceptible de ser afectada por un despido desde el Estado, ¿no? Ahora, esos trabajadores, ¿qué pueden hacer, digamos, frente a... Aparte, primero, vayamos por parte, las irregularidades, ¿no? En muchas oportunidades hemos hablado sobre esto. ¿Cómo debe ser notificado? La mayoría recibe un mail a la noche y que al otro día no se tiene que presentar a trabajar porque ha sido desvinculado, dispensado. ¿Cómo es ese tema? ¿Eso también es irregular? Sí, esto habla también, por supuesto, de la lógica también un poco cosa y perversa por parte del Estado que está ejecutando estos despidos, porque la notificación fehaciente debería ser con un tiempo de anticipación, el que no se ha hecho de esa manera en estos Claro, no casos, y puede eso ser de un también, día para el otro. eso también eh, resulta ilegítimo y resulta ilegal. Y la forma, o sea, da la sensación, por lo que uno entiende o cree, por ahí las cosas cambiaron, uno ya es grande, pero uno entiende que para que te despidan tiene que venir una carta de documento, ¿no?, anunciándote justamente esta decisión de, en este caso, del Estado. Pero un mail, En el empleo privado, el sector privado necesariamente tiene que ser de manera fehaciente, como vos decís. Lo habitual es acá. Lo que sucede en particular con estos empleos estatales, lo que en la mayoría de los casos sucede, es que no se trata, esto que yo les decía antes, hay una cuestión previa que está vinculada a la flexibilización del Estado. ¿Qué hace ese trabajador frente a todas estas irregularidades? Porque digo, bueno, se puede apelar, pero ¿cuánto tiempo lleva todo esto también? Acá está el tema importante. Un poco yo voy a retomar un poquito antes de lo que les decía, porque es importante explicarlo para que se entienda. ¿Por Dale. qué tienen los trabajadores y trabajadoras que son despedidos esta posibilidad, y también por qué se los despide de esta manera? En su gran mayoría son trabajadores que están bajo algo que por estos días se hizo bastante popular y conocido, que es el artículo 9. El artículo 9 de la Ley Marco de Empleo Público, que establece un régimen de contratación por un tiempo establecido, por un tiempo determinado. Generalmente lo que se hacía era que fuera de 12 meses, no un año. Cuando asumió el gobierno de Javier Milei y renovó esas contrataciones, lo hizo por un periodo de 3 meses, hasta marzo, y por eso ahora lo que están haciendo es no desvincular y despedir, sino mayoritariamente, o en algunos casos también despiden, digamos, pero mayoritariamente lo que se está haciendo es no extender o no prorrogar esos contratos por tiempo determinado, ¿sí? Uh-huh. Y ahí lo que hace es habilitar la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras, acá te respondo lo que me preguntabas recién, puedan iniciar acciones que tiendan a pedir la reincorporación en sus puestos de trabajo y la indemnización en subsidio. Es decir, que si la justicia entiende que
no corresponde que sean reincorporados porque le da la derecha, podemos decirlo de alguna manera, al argumento de que su contratación era temporal y era por un periodo de tiempo específico y que no estaba vinculada a tareas permanentes del sector en el que se encontraba. Bueno, dice, está bien, no te vamos a reincorporar, pero según la antigüedad que tengas, te corresponde o no indemnización en subsidio. Porque esta es un poco también la trampa, la finalización de los contratos y la no renovación, o sea, el despido por no renovación, que es un despido, ni más ni menos. Lo que se lleva puesto también es la indemnización del trabajador y de la trabajadora por los años de servicio, por los años prestados, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, un poco la herramienta legal viene por ese lado, un amparo con el pedido de reincorporación y la indemnización en subsidio. Es decir, pedimos que se reincorpore, pero sabemos que en caso de que no se reincorpore, lo que hay que continuar reclamando y exigiendo es la indemnización por los años de trabajo. Claro, y esto en tiempos, digamos, porque lo que sucede, ayer escuchábamos, ¿no?, el caso de una mujer que se viralizó, una mujer de 67 años, le faltaba un mes y medio para jubilarse y recibe esa notificación, ¿no? Y ella decía, me quedo sin nada, sin cobrar hasta que me jubile, digamos, ¿no? Sí, es tremendo eso. Eso va, también... perdón, ¿no? Pero da la sensación que eso va a pasar, la van a llamar, la van a tener estos 2 meses que le falta y se ahorran un juicio de una persona y se lo sacan de encima. El tema son los otros. Eso sería lo más inteligente. Sí. También en este gobierno nosotros evaluamos y nosotros vemos que existe una gran, no sé cómo decirlo. No tiene pericia, me parece, para... Sí, no es que hay inteligencia porque, por ejemplo, han despedido miles de personas que van a avanzar en procesos legales. Primero hay que agotar una vía administrativa, porque como es empleo público hay una instancia administrativa previa. Una vez que se agota la vía administrativa, se avanza en el proceso judicial y todos estos 10.000, 15.000, 50.000, 70.000 despidos van a devenir en miles de juicios contra el Estado que en el mediano plazo, no te digo ni siquiera en el largo plazo, en el mediano plazo van a ser un gasto en términos económicos, como le gusta pensar al gobierno, un gasto enorme para las arcas del Estado. Pero bueno, por eso digo que ni siquiera es una decisión inteligente la forma y la cantidad de personas con muchísimos años de antigüedad que están despidiendo, ¿no? Porque sí, pero aquí, uno nota el goce que tienen, ¿no? En estas decisiones que toman. Como decís vos, no son inteligentes, pero como que lo disfrutan. Uno mira de afuera y la verdad que mucho no comprende cuál sería la satisfacción. Es una cuestión social y de justificación del espacio de los espacios de poder que se ocupan, más vinculada a darle quizás a cierto sector de nuestra sociedad que lo votó con esas intenciones lo que se le prometió, ¿no? Será quizás para analizar más desde la sociología o desde otras ramas por qué, ¿no? Pero un poco eso es lo que evaluamos y acá yo también como un poco para completarles el panorama jurídico quizás, nosotros sabemos que las distintas cámaras que tienen que resolver en estos procesos tienden a ser restrictivas respecto de la otorgación de las reincorporaciones, que es algo que no se suele lograr habitualmente, porque es un criterio como esto bastante restrictivo, pero sí cabe la posibilidad de lograr indemnizaciones, principalmente en los casos con los trabajadores y trabajadoras que tienen muchos años de antigüedad, ¿no? Porque acá la antigüedad también empieza a jugar un rol más importante quizás que en el sector privado, porque está vinculada a, bueno, cuántos años, si se cumple o no, la Ley Marco de Empleo Público, que es la que establece cuál es el máximo de años que una persona puede mantenerse en el mismo trabajo, haciendo las mismas tareas, siendo recontratada una vez por año o todos los años por el propio Estado, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a jugar también esos criterios y esas cuestiones para determinar si se hace lugar o no al reclamo del trabajador o de la trabajadora. Claro. ¿Hay algún precedente o que tiene algo que ver también que hoy por hoy estamos ya no tenemos más Ministerio de Trabajo, sino que tenemos una Secretaría, ¿no? Frente a esto, digamos, ¿hay algún precedente en cuanto a la Corte Suprema, por ejemplo, de todas estas cuestiones que van a salir ahora y que van a surgir ahora? Sí, hay varios fallos. La Corte Suprema se ha expedido en distintos fallos. Es importante recalcar uno, no les voy a decir el nombre, los detalles, pero básicamente hay varios fallos de la Corte en los cuales se consagra el principio de la estabilidad laboral o la estabilidad propia, que le decimos los abogados, la estabilidad propia laboral de los empleados públicos, que establece justamente que quienes están en planta permanente, quienes son contratados de planta permanente por el Estado, no pueden ser afectados en sus puestos de trabajo.
Ajá. Eso está definido y establecido, digamos, es un criterio bastante construido y bastante firme de la Corte. Sí, esto lo que te decía respecto de que son la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, que esto quizás también es algo para pensar y para revisar hacia atrás, porque esto sí no es consecuencia del gobierno de Javier Milei, que gran parte de los trabajadores y trabajadoras del Estado no gocen de este principio de estabilidad, tiene una causa anterior en los últimos quizás 10, 15 10 o 15 años de nuestro país, ¿no? Sí. Y respecto de ellos quienes están en esta situación más irregular, sí la Corte ha sido más restrictiva. Hay algunos fallos que les dan el beneficio y que entienden que el Estado está muy vinculado a la antigüedad, ¿no? Que entienden que si trabajaron, por ejemplo, 20 o 25 años bajo el artículo 9 de la Ley Marco de Empleo Público, se les tiene que aplicar la estabilidad propia como si hubieran estado en planta permanente. Eso está también, digamos, como de alguna manera establecido y privilegiado por la Corte en nuestro país todavía, porque no nos olvidemos que hace unas semanas el presidente también envió un pliego de propuesta de nuevos jueces para ocupar los puestos vigentes en la Corte Suprema, Sí, ¿no? sí, Eso sí, podría cambiar nuevamente todo esto que estamos conversando respecto de la jurisprudencia y del trabajo jurídico construido en esta línea. Un poco, digo, y lo traigo también y se los cuento porque creemos nosotros por lo menos que hay que pensarlo integralmente, porque el ataque a los derechos y a las garantías va acercando y va cerrando distintos caminos porque intenta ser integral e intenta dejar como a los sectores trabajadores lo más desprotegidos posibles y se van como acomodando las fichas alrededor, ¿no? Sí, tal cual. Sí, uno mira, escucha esta situación y pasa esto, ¿no? Bajo el artículo 9 se va recontratando porque uno entiende la estabilidad que te da el Estado. Hasta que aparece un presidente como Como este Javier Milei, que la estabilidad... y se toma de eso, de esa legalidad para despedir y sacar, porque en realidad ellos ¿qué van a plantear? Nosotros no echamos a nadie. Claro. Nosotros lo que lo hicimos fue renovar contratos, pero no es que echamos. Claro. A pesar de que sí echan, ¿no? Porque Por hay supuesto, testigos encubiertos. Sí. pero Hay otra manera de llamarlo. Hay trabajadores y trabajadoras esto de 5, 10, 15, 20, 30 años en el Estado despedidos, por supuesto son despidos. No, claro, pero el tema pasa por ahí. Ninguno tampoco de los trabajadores acciona antes, siempre lo piden, che, ¿cuándo me pasan a planta permanente? Siempre lo van tirando, pero como saben que hay una estabilidad, una tranquilidad que tenés que mandarte alguna muy grande como para que te echen del Estado, entonces lo toleran, porque tampoco se van a quedar sin nada, hasta que aparece uno como este y ahí te pone en peligro. Absolutamente, sí. Tal cual. Esa es la situación en la que estamos hoy. Es complicado todo, la verdad. Pero bueno, Tamara, gracias por traer un poco de luz y claridad, ¿no? Sobre todo lo que estamos viviendo y bueno, esperemos en algún momento poder hablar de otras cosas más gratas, ¿sí? Estoy siempre a disposición para lo que sea necesario. Estaremos para lo que sea necesario. Dale, muchísimas gracias y que tengas lindo día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Saludos, Chau, un chau. abrazo, chau.